Ministerio de Salud confirmó que se bajarán los días de cuarentena obligatoria para personas diagnosticadas como casos confirmados de coronavirus. ¿A qué se debe esta medida? ¿Podría generarse un aumento de contagios? Queremos explicar, profundizar esto con el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río y máster en salud pública. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buen día. Hola Carla, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Le parece correcta esta medida que tiene el consenso entre la mesa del COVID, el Consejo Asesor y también el Ministerio de Salud, esto de rebajar los días de cuarentena por COVID? Sí, efectivamente, y esto ya había sido recomendado por el Consejo Asesor en base a la evidencia científica actual, que como sabemos en coronavirus hemos ido aprendiendo muchas cosas. O sea, no es lo mismo lo que sabíamos en marzo que lo que sabíamos ahora, y el conocimiento se ha incrementado de forma exponencial y todo indica que efectivamente después de un lapso de 11 días ya no hay riesgo de contagio, ¿no? Entonces, que no tiene sentido en el fondo a una persona enferma que no ha tenido otras comorbilidades, que no estuvo hospitalizado grave, mantenerlo por más días que eso. Ya, entiendo que la evidencia dice que al día 8º el coronavirus deja de ser contagioso. Eso es algo que está absolutamente demostrado. Sabemos que estamos como todavía aprendiendo de esta enfermedad. No es todo tan concluyente, tal vez. Mira, hay evidencia bastante sólida al respecto, que al día 8 ya no se estaría contagiando. Ahora, la razón probablemente por la cual se extendió estos 11 días es simplemente un tema de las licencias médicas, que efectivamente si se fueran probablemente menos días, por ejemplo el Consejo Asesor había recomendado 10 días, lo que significaría en la práctica es que se pagarían menos días de licencia, porque sabemos que en Chile solo se paga la licencia cuando completa, cuando son 11 días. Entonces, creo que eso también nos habla de la necesidad de reformar nuestro sistema de pago en el sentido de las licencias. Así que creo adecuada 11 días porque se combina una indicación médica que está basada en la evidencia científica con un factor social, que es decir, bueno, efectivamente lo que queremos es que que no haya un desincentivo, que las personas no digan, mira, no estoy enfermo, o que traten de no tomarse el examen por temor a que pierdan días de pago, que es un temor real que lo vemos habitualmente en muchos enfermos. Doctor, ayer se aclaraba de todas maneras que había una distinción entre un caso comprobado, demostrado de COVID, donde se bajaría este plazo de cuarentena versus los contactos estrechos. ¿Por qué sería distinto ahí? Porque se van a mantener los 14 días en ese tipo de casos. Sí, es razonable mantener eso porque una cosa es el tiempo en el cual uno puede desarrollar la enfermedad desde que estuvo en contacto con alguien, y eso varía. Efectivamente, si estuvo en contacto con alguien enfermo, dependiendo de la carga viral a la que estuvo expuesto, si por ejemplo estuve expuesto a muy poca carga de virus en contacto con otra persona, me puedo demorar hasta 14 días en desarrollar la enfermedad. O sea, puedo estar 10, 11, 12 días sin síntomas y el día 13 comenzar con síntomas, al día 14 comenzar con síntomas. En el caso de la persona que ya está enferma, lo que se ha estudiado en base a tomar exámenes en pacientes y recolectar virus después del día, digamos, varios días después de que el paciente está enfermo, es que después del día 8 no habría riesgo de contagio. Es decir, si se toma una partícula de virus, ese virus no es activo y no se reproduce en otra persona y no la contagia. Entonces creo que está bien la indicación. Una cosa es ser contacto estrecho, en cuyo caso debería uno permanecer 14 días en cuarentena, y una cosa es estar a veces contagiado, en cuyo caso se recomienda estar 11 días en la casa y después de esos 11 días se considera que ya la persona no contagia. Lo cual, doctor, me parece positivo para reducir obviamente también para el impacto de la economía, el impacto en el mundo laboral, en distintos ámbitos de la sociedad. Hay que conciliar las distintas áreas donde está afectando esta pandemia. Pero entonces, ¿usted descarta o no cree que con esto se pudiera aumentar un riesgo de tener más casos? Por ningún motivo. Lo que se está haciendo está ajustado a lo que se ha chequeado y no hay más riesgo para la salud. Sí, insisto, esto fue una recomendación del Consejo Asesor y a mí me parece adecuado. Creo que es adecuado que se le haga caso al Consejo Asesor, me parece, insisto, esto está basado en la evidencia científica
actual. Doctor, ¿cuándo cree usted que vamos a tener el efecto post-18 de septiembre? Ha habido un aumento de casos algunos días donde superamos los 2.000, estuvimos ahí en el borde, ahora volvimos a bajar. Estamos entre los 1.800 y 2.000 casos en los últimos días, pero con un aumento bien fuerte, por lo menos en 4 regiones del sur de nuestro país, donde está centrada la mayor preocupación. Y muchos se preguntan si esa situación no se puede replicar en Santiago y si se va a replicar ¿cuándo? ¿Cuándo sería este efecto post-18? Mira, es cuestión de ver el informe epidemiológico del MinSal y uno ve que en todas las regiones del sur de Chile y en algunas del norte se está dando que han aumentado los casos en forma significativa, incluso ya antes del 18, y en varias regiones, como en Magallanes, Ñuble, Maule, había aumentos de casos que son mayores a los que se vieron en el primer semestre. Entonces hemos tenido una situación en que se han generado 2 pandemias ahora, una pandemia en regiones con casos que se han estabilizado en un nivel muy alto y una pandemia en Santiago con casos que han descendido. El punto es que lo más probable es que si el sistema de trazabilidad fue incapaz de impedir rebrotes en el sur, no veo cómo va a poder impedir rebrotes en Santiago, siendo que los indicadores de trazabilidad no son mejores en Santiago de lo que son en Maule, en Ñuble y en otras regiones donde hemos visto lo que ha pasado. Entonces yo creo que la situación de Santiago, y que es la que pensamos o sentimos que muchos profesionales de la salud, es que estamos a la espera de cuándo va a haber un rebrote, que lo más probable es que ocurra un par de semanas después del 18. Yo creo que todavía es muy precoz para saber si el 18 tuvo un impacto efectivamente en Santiago. Creo que probablemente si tuvo un impacto lo vamos a empezar a ver de forma más categórica a finales de la próxima semana. Ahora, es interesante que usted apunte a la trazabilidad como lo que explicaría el que tengamos este aumento de casos en el sur. Ha habido un debate respecto de quién es la responsabilidad al final cuando se producen estos rebrotes o la cantidad de muertos, incluso a nivel mundial. El ministro de Justicia chileno, ayer, cuando se superaba el 1.000.000 de muertos por COVID en el mundo, decía que la gente en general busca responsabilidades, le echa la culpa a la OMS, a los gobiernos de turno, a las políticas, pero él decía, al final los responsables somos cada uno de nosotros. Y el ministro París de Salud dijo que le encontraba toda la razón, que al final la responsabilidad es de cada persona. ¿Qué le parece a usted ese enfoque, esa mirada? Mira, creo que efectivamente las pandemias tienen un componente individual y un componente social. El Estado poco puede hacer si las personas no se lavan las manos, no usan mascarillas, pero también lo que pueden hacer las personas tiene un límite, ¿no? Y yo creo que acá los chilenos han hecho lo que pueden hacer dentro de sus posibilidades. Yo trabajo en Puente Alto, veo a mis pacientes, a las personas que están en el hospital usando mascarilla, lavándose las manos frecuentemente. Entonces, eso ya lo están haciendo en una mayor o menor medida. Lo que no está haciendo, el que no está cumpliendo su parte de la pega y la parte social de la pandemia es el gobierno, que cuando uno ve la trazabilidad no es efectiva. En casi todas las comunas de Santiago se ubican menos de 2 contactos por caso. Para poder cortar la cadena de contagio, reducir el número de enfermos y reducir con él el número de fallecidos, que ojo, no se reduce el número de fallecidos con ventiladores mecánicos, sino cortando la cadena de contagio, para eso deberíamos ubicar al menos 5 contactos por enfermo, idealmente entre 7 a 10. Entonces la trazabilidad es claramente insuficiente. Para que te hagas una idea, se están ubicando en Punta Arenas 1,6 contactos por enfermo. Es un número insignificante. En Chile hay 3,1 habitantes por hogar. Entonces ni siquiera se están ubicando las personas que viven en un hogar. Entonces pretender que con esa trazabilidad, con ese nivel de trazabilidad, se va a contener una pandemia no es realista. ¿Doctor? Entonces creo que acá falta efectivamente que el gobierno ponga su parte. El gobierno aumentó la cantidad de exámenes, aumentó la cantidad de camas, bien. Lo que no ha mejorado aún, o sea, ha mejorado levemente, es la trazabilidad. O sea, estamos muy lejos de una trazabilidad que nos permita contener un rebrote. Claro, lo que pasa es que uno lo escucha y es bien preocupante, porque además esto se da cuando, por ejemplo, la región metropolitana ha quedado prácticamente en su totalidad desconfinada, salvo Paine y Renca, cuando estamos viendo que en el sur ya se está constatando eso, y cuando ya hubo voces de alerta, cuando se empezaron a desconfinar algunas comunas, de incluso gente dentro del Consejo Asesor que decían que todavía el sistema de trazabilidad no era robusto. Si se sabe que el sistema de trazabilidad no es robusto, ¿es un error entonces empezar a desconfinar al nivel que nos estamos desconfinando? Mira, yo creo que el gobierno está haciendo una gran apuesta pensando que efectivamente la trazabilidad está funcionando y que no va a haber un rebrote. Ahora, si el gobierno tiene razón y la trazabilidad está funcionando, bueno, lo que deberíamos ver es que como en los países donde funciona la trazabilidad, ha habido pequeños rebrotes, pero se ha logrado mantener un número bajo de casos. Yo lo veo bien poco probable en el caso de Chile y de hecho recuerdo que
hace no mucho, cuando estábamos en un nivel de 500 casos en forma constante, se nos dijo, mira, la nueva normalidad, volvamos a trabajar. Hoy en día estamos en una situación similar, pero con más casos. Hoy en día tenemos 2.000 casos todos los días, hace semanas, y se nos está diciendo, mira, ya está todo bien, ya pasó todo, salgamos hacia adelante. Creo que eso no es real. Creo que estamos en una situación que es bastante preocupante, en que no había un descenso significativo de los casos. Somos uno de los pocos países del mundo que comenzó a salir de cuarentenas con una positividad tan alta, con un número de casos tan alto, que hoy se puede llamar de un nivel de endemia. Es decir, estamos en un número constantemente persistente de casos que se mantienen en un número elevado, como tú lo decías, alrededor de 2.000. Y desde ahí, si hay un rebrote, vamos a partir de esa base. Y eso realmente creo que es preocupante, especialmente en Santiago. Hoy en día, en el sur, ya tenemos ese rebrote, con ciudades que viven brotes más serios que los que vivieron en el primer semestre. Pensar que Santiago no va a vivir una realidad similar me parece poco probable. Ojalá, y yo trato de ser optimista en el corazón y decir, mira, deseo evidentemente que no suceda esto y me preocupa que vaya a haber un rebrote, pero sinceramente no veo los elementos de trazabilidad como los reporta el Ministerio de Salud en su informe, no veo que como lo reporta el Ministerio, esos indicadores de trazabilidad puedan permitir contener un rebrote. Bien, pues es preocupante, es un escenario todavía de harta fragilidad, por eso también el llamado al autocuidado, a seguir teniendo responsabilidad y bueno, y que se vaya robusteciendo el sistema de trazabilidad que usted dice es una de las patas cojas, por así decirlo, de la estrategia. Así es, una de las patas cojas. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un buen día. Gracias, Carla, hasta luego. Nos vemos.